Bien, vamos a hablar del profesorado anfibio, pero antes me gustaría, vamos a pasar dos diapositivas, hacer un pequeño reconocimiento a los trabajadores de la universidad. ¿Sí? Esto por ahí puede sonar muy tribunero, pero no hablamos bastante de esto. Estamos educando para sobrevivientes y somos sobrevivientes de una pandemia que estamos educando. ¿Sí? Y se habló mucho en la prensa de que las universidades estaban cerradas. Mira, las universidades eventualmente cerraron sus edificios, pero nosotros seguimos educando. Los trabajadores de la universidad siguieron comprometidos con el trabajo, seguimos comprometidos con el trabajo que representaba educar y lo hicimos con mucha dignidad. Y además estamos enfrentando estas secuelas como podemos, somos humanos. Estamos enfrentando los problemas que nos ha dejado como familias rotas, desarmadas, estamos enfrentando los problemas que nos traen para con los alumnos y esta cuestión de incorporar la tecnología es eventualmente algo que podría aportar algún tipo de solución o colaborar para ello. Así que bueno, esto. Y lo primero, vamos a pasar a la siguiente, es desambiguar un poco de qué no vamos a hablar. Hay una serie de palabras que voy a usar mucho y muy frecuentemente que tiene que ver con... esto sería más fácil si tuviera un control. Bueno, no vamos a hablar de educación híbrida y aulas híbridas. Esto es, había una canción por Suijietko que se llamaba Canción para Pipí, que decía en una de sus estrofas de cómo vamos a explicar cómo es no poder ver a un ciego, qué le vamos a decir que no sepa. Sí, bien, esto, estamos haciendo esas aulas híbridas. No vamos a hablar de las aulas híbridas en este sentido, en el que estamos experimentando hoy. No porque no sea un tema interesante, finalmente, sino porque es algo que estamos experimentando juntos de la mejor manera que estamos pudiendo. No vamos a hablar tampoco de los anfibios en su concepción biológica, ni vamos a hablar de los mutantes en su concepción también biológica y de ciencia ficción. ¿Sí? Lo siento mucho por Godzilla porque me encanta, pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de eventualmente algo que podría llamarse una eventual crisis de los estudios de la educación a distancia, que viene a tener una nueva etapa a partir de esta pandemia, pero que ya se venía configurando principalmente en estos cambios de modalidades. Esto lo exploró recientemente en un libro sobre la nueva o la novedosa educación híbrida Claudio Rama, y él dice esto, ¿no? Que en realidad estamos ante una crisis de los estudios de la ciencia de la educación a distancia a partir de esta potencial hibridación de la educación. Lo que sí, esta potencial hibridación de la educación llama la atención y refiere a otros autores, no tiene que ver solamente con esta puesta en escena, tal como la estamos haciendo hoy, de un grupo de estudiantes o participantes en un aula física y un grupo de estudiantes distribuidos, sino con un modo de vivir que se ha convertido en híbrido. Y por eso elegimos también la metáfora de anfibio, que no soy el único que la usa, se usa mucho esto. ¿Sí? Y esto, bueno, obviamente tiene que ver con un pasaje de diferentes tecnologías. Tendemos a olvidar que la palabra es un artefacto tecnológico. Por eso me interesa recordar, esto es un pequeño párrafo de Fedro, un diálogo de Platón, en el cual cuenta la anécdota de que un dios egipcio le ofrece a un faraón la tecnología de la palabra y le dice: con esta tecnología vamos a solucionar el problema del aprendizaje y de la memoria. ¿Sí? Es un gran invento que te ofrezco para que vos puedas hacer de Egipto una mejor nación. Obviamente, también, además de la palabra como una tecnología, tenemos que considerar a la pedagogía como una tecnología y entender que como tal tiene una historia de la tecnología, de la pedagogía. ¿Sí? No me voy a detener en cada uno de estos, pero cada propuesta metodológica de implementación tecnopedagógica tiene un equivalente en una concepción de cómo se enseña y cómo se aprende correctamente y un marco teórico que le da sustento a esta implementación. Vamos a pasar a la siguiente porque tengo solo 20 minutos. Finalmente, podemos aceptar que la palabra es una tecnología, podemos aceptar que la educación es una tecnología, que la pedagogía es una tecnología, podemos aceptar que el mundo podría ser cualquier cosa. Nos cuesta un montón aceptar que el aula podría ser otra cosa. Hoy a la mañana lo hablábamos con Gabriela. Finalmente hay algo del orden de la pregnancia, de los modos de hacer en la universidad que permanecen y que sobreviven a pesar de los cambios tecnológicos. Hay
hay cierta resistencia a gran parte del profesorado de poder apropiarse de algunos cambios tecnológicos en beneficio y del enriquecimiento del aula. Le cuesta pensar que el aula podría ser una cosa completamente diferente. A mí me está pasando en este momento algo contrario. Me está costando mucho conversar con ustedes cuando estoy muy acostumbrado al diálogo mediado por una pantalla. O sea, se me hace raro que estén acá, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué hacen? ¿No podrían estar en casa? Así, ¿cómo? No, lo digo como autocrítica, o sea, finalmente tenemos cierta tendencia a naturalizar demasiado lo que hacemos, ¿no? Y a suponer que no podrían hacerse de otras cosas, de otras maneras. Y esto aplica a cualquier versión de lo que hagamos, ¿no? O sea, les cuento una pequeña anécdota. Yo concursé como docente virtual y en algún momento indeterminado empecé a trabajar en la universidad de manera presencial. En algún momento me pidieron que el curso que daba yo en el año 2015 lo diera de manera semipresencial, en un formato semi-híbrido, bimodal lo llamábamos en ese momento. Cuando vino la pandemia lo tuvimos que hacer completamente virtual, y cuando volvimos a la universidad me encontré con la sorpresa de que mi curso se había ofertado completamente presencial, ¿no? O sea, finalmente las cosas empiezan a recuperar su peso y empezamos a darle la espalda muy rápidamente a un aprendizaje que costó mucho hacer, que es la educación con mediación tecnológica. Bueno, obviamente lo acepté al curso porque vivo de dar clases, pero también me organicé para que esto no se vuelva a repetir, por suerte lo voy a volver a dar híbrido. Bueno, recientemente, esto que decía recién, nos cuesta mucho reconocer que las cosas que estamos haciendo podrían hacerse de otra manera, y nos cuesta mucho abandonar prácticas que se han enquistado dentro de nuestro quehacer docente. Por favor, la siguiente. Básicamente, lo que nos cuesta es entender que estamos atravesando una revolución de carácter mental, ¿sí? Barico, en el libro Los Bárbaros, un estudio sobre la mutación, él habla en este libro que esta metáfora de la mutación es el eje por el cual empieza a describir a estos seres que habitan simultáneamente el medio digital y el medio físico. Dice que hace que esta bihabitabilidad nos convierte en seres anfibios, nos convierte en humanos mutantes. Y lo refuerzo con otro texto. Estas son recomendaciones de lectura, obviamente no podemos resumir todo esto aquí. Vamos a la siguiente también. Mira, esto me interesa. Hablando de las prácticas, justamente también hoy lo hablábamos con Gabriela, nos preguntamos muchas veces por qué los estudiantes apagan la cámara en los sincrónicos, ¿sí? Y dejamos de ver un montón de otras cosas, como por ejemplo, bueno, por ahí hay un punto en el cual conservar la cámara prendida podría ser un poco invasivo, pero también dejamos de preguntarnos cuán importante es que efectivamente la prendan, o sea, ¿para qué deberían prenderla? Digo, en este momento, nosotros que estamos acá en esta sesión mediada por un Meet, no estamos viendo al resto de la gente, ustedes no están viendo al resto de los compañeros. ¿Para qué tendrían la cámara prendida? ¿No? O sea, finalmente, bueno, no sé si la tienen prendida o apagada, porque no los veo en este momento. Hay momentos en los cuales tenemos que analizar seriamente cuánto pesa, cuánto vale, para qué sirve que una cámara esté prendida. En realidad, eventualmente en una circunstancia como esta, lo único que hace es consumir ancho de banda, hacer que la experiencia se degrade en términos de sonido, y cuando una experiencia de aula híbrida se degrada en términos de sonido, se degrada por completo. Cuando vos escuchás a el que está hablando como si estuviera debajo del agua, la experiencia deja de ser agradable, ¿sí? Bien, siguiente. Ahí los estamos viendo de vuelta, gracias. Bien, y esto obviamente es un símbolo del regreso del busto parlante. El busto parlante es una figura, una metáfora fuertemente criticada por muchísimos teóricos de la educación a distancia. En particular me interesa la crítica que hace Drone y Anderson en el Handbook del 2016. Y la advertencia que hace, que se nos pasó por alto, que se nos pasó mucho tiempo sin prestarle atención, y es que en realidad hablamos mucho de e-learning, y en realidad la palabra correcta debería haber sido durante todo ese tiempo e-teaching.
Si importa más lo que está haciendo el docente que lo que está haciendo el estudiante, entonces la palabra e-learning es por lo menos incorrecta. Esto es como para que lo reflexionemos. Vamos a la siguiente. Una pequeña idea sobre, una pequeña explicación sobre esta mutación. Ustedes recuerden este invento que le ofrece el dios Teut al faraón. Recuerden también los escritos de Wittgenstein que dicen que no existe un mundo más allá de la posibilidad de verbalizarlo. Recuerden que la gramática de las diferentes lenguas modelan la forma de interpretar el mundo. Bien, nuevas gramáticas audiovisuales, nuevas gramáticas de tecnologías compartidas y nuevas gramáticas de modos de entenderlos. Esto de que, no recuerdo el número exacto, pero 80% de las personas había estado conectada en WhatsApp. ¿Sí? Nuevas formas de comunicarnos, evidentemente, está conformando un nuevo modo de entender y de percibir el mundo. Y que ese nuevo modo de entender y de percibir el mundo es intraducible. No hay forma de poder decirlo con las palabras del siglo anterior. No hay forma de poder explicar ese mundo que es tan novedoso con el lenguaje que utilizábamos, con la gramática del siglo XX, con la gramática anterior. Al punto tal que proponen, para poder hablar de este tipo de cosas, no solo Franco Berardi, sino también anteriormente, hace muy poco, la Cátedra de Datos de la Universidad de Buenos Aires sacó un libro muy bonito que era Facebook y la posuniversidad. Nos horrorizamos todos porque la palabra posuniversidad era muy fuerte, Alejandro Pisitelli era muy fuerte. Sin embargo, de la lectura surgía esta interpretación de, finalmente, todo lo que veníamos haciendo en la universidad, hasta la irrupción de las redes sociales, llamémosla Facebook, pero finalmente el nombre de Facebook es porque era pregnante en ese momento, representan una sintaxis nueva y como tal un nuevo modo de comprender el mundo. Esa sintaxis conectiva, eventualmente le damos la espalda y nos resistimos, por ejemplo, cuando hablamos, y lo suelo hacer yo también, de la propuesta del conectivismo de Siemens, nos tomamos el trabajo y la molestia de destacar, pero ojo, que no es una teoría, ¿no? Bien. En parte, eventualmente igual, dos cuestiones. El hecho de que no sea una teoría eventualmente no habla nada mal del conectivismo, lo que destaca es su carácter de práctica. Y lo segundo es, deberíamos preguntarnos si como docentes entendemos esta nueva sintaxis, formamos parte de esta nueva forma de interpretar el mundo. Y esto también, adelanto, tiene que ver con algunas prácticas divorciadas. Una de las cosas también que conversábamos y mucho tenía que ver con nosotros vemos que nuestros docentes usan mucho Facebook, ¿de acuerdo? Pero lo usan en clase. Nosotros vemos que nuestros docentes usan mucho el WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero lo usan en clase, lo usan para las clases. Y ojo, en esto también tengo que hacer una autocrítica. Yo, la verdad es que no comparto con mis estudiantes el WhatsApp por una cuestión de principios. Pero bueno, uso otras redes diferentes, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, que sí comparto con mis estudiantes. El celular no. Digo, decidí poner un punto ahí. En todo caso, tal vez no entiendo la nueva sintaxis. Esta nueva sintaxis es colectiva, es conectiva. Nosotros como docentes tenemos que también aceptar y participar. Esto que estamos haciendo ahora, compartir, abrir al diálogo, escucharnos entre nosotros, ojalá suceda. No estamos solos en el ejercicio de la docencia, es algo que hacemos entre todos. Bien, vamos a pensar en nuevos marcos en términos muy generales para el ejercicio de la docencia. Esto tengo que reconocer que lo construí hace muy poquitito, así que puede ser que está un poco crudo. Pero bueno, tenemos que pensar en una construcción de una didáctica para un plazo tal vez un poco más corto. Tenemos que pensar que esa mirada del mundo que proponen tanto la pedagogía como la didáctica, con una mirada en dimensión utópica, tal vez empieza a ser como demasiado para lo que realmente podemos hacer como docentes. Esto estaba en el videito que compartimos, justamente hablaba de que finalmente tal vez como especie no estemos preparados para estas mutaciones tan rápidas, eventualmente pensar en los horizontes de transformación a tan largo plazo como pensaba la pedagogía o la didáctica del siglo XX es un despropósito. Si el mundo puede cambiar tanto en 2 años, ¿cuánto más podrá cambiar en 5? Pensar en educar para trabajadores de cualquier rubro
de dentro de 15 años tal vez sea un despropósito. Y esto, bueno, tiene que ver precisamente con nuestras prácticas docentes, que en muchos casos, y estoy seguro que les debe pasar también a ustedes, están muy ancladas en un modo de conocer muy moderno, muy anclado en la modernidad. Precisamente esto del largo plazo, y precisamente también algunas cosas que están excesivamente ritualizadas, y además de ritualizadas, excesivamente preformateadas, ¿no? O sea, cómo se presenta un plan de estudios, cómo se presenta el plan de una materia, cómo se presenta una propuesta de evaluación, cómo se cargan las notas en el guaraní, todo tiene determinado formato preestablecido. Finalmente eso, obviamente, termina siendo algo que podría ser limitante. Lo cierto es que en realidad todos los equipos de docentes que nos hemos atrevido, entre ellos las propuestas que hace el FIPE, o la Universidad de Misiones, o la Universidad de Quilmes, a poder salir un poco del molde, lo pudimos hacer respetando el molde. Y esto es una paradoja de algún modo, pero en realidad, si vos presentás un plan de estudios, un plan de trabajo y un modelo de evaluación que entra dentro de la plantilla moderna, vos ahí adentro podés poner lo que quieras y podés poner cosas muy audaces. No siempre esto funciona, no en todas las instituciones. A mí me pasó durante la pandemia tener a cargo muchas carreras que estaban reguladas por la 2641. La 2641 dice que los exámenes tienen que ser sincrónicos. Esto lo único que dice es que tiene que haber coincidencia entre el evaluador y el evaluado, y eso se puede interpretar de muchísimas maneras, y los equipos docentes decidieron interpretarlo como eso es videoconferencia. Eso nos obligó a tomar exámenes, aproximadamente 40.000 videoconferencias para tomar exámenes de los estudiantes de la Universidad Virtual de Quilmes, un disparate. Lo cierto es que si nosotros respetamos la plantilla, podemos meter adentro lo que querramos, la siguiente, y de cualquier manera estamos ante el riesgo de que las planillas, como una sintaxis muy particular, modelen las prácticas. Bueno, es un riesgo que tenemos que correr, pero deberíamos intentarlo. Bien, bueno, vamos a pasar una diapositiva más, una más. Una más. Bien, a ver, esto, ¿por qué no íbamos a hablar de híbrido? Híbrido puede ser literalmente cualquier cosa que vaya de esta amplia gama, desde una clase completamente virtual a una clase completamente presencial. O sea, cualquiera de estos intermedios es un híbrido, ¿sí? Un mutante, una forma diferente. Siguiente. Y esto es, en realidad, siguiente, un emergente de cómo estamos viviendo en el siglo XXI. Ahí puse una serie de indicadores, son muy poquitos. El aprendizaje analítico y la hipermedia, todo lo que es tecnología colectiva, todo lo que es el mobile learning, todo lo que es Internet de las cosas, todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada, y todo lo que es el potencial de la impresión 3D. Esta presentación ustedes la van a poner disponible, así que todo esto que está desglosado en las próximas diapositivas, les pido que lo vean offline, ¿sí? Las podemos pasar rápido, pero para que vean que tenemos una serie de ejemplos, y con eso les agradezco mucho la atención y espero que después podamos conversar un poquitito de estas cosas. Gracias.